Hace más de 2 siglos, un joven llamado Søren Kierkegaard caminaba por las calles de Copenhague, atormentado por un enemigo invisible, su propia mente. En una época de fe y orden, él fue uno de los primeros en nombrar un mal que hoy domina al mundo moderno: la ansiedad. Muchos creen que es un simple trastorno, una falla del cuerpo o del carácter. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? Una consecuencia inevitable de pensar demasiado. Basado en filosofía, psicología y estrategias mentales, exploraremos el origen, la naturaleza y el poder oculto de la ansiedad, y cómo transformarla en nuestra mayor aliada. La ansiedad es el precio que pagamos por poder imaginar el futuro. Es la sombra inevitable de la conciencia. Creemos que anticipar lo que vendrá nos dará control, pero en realidad nos encadena a lo que tememos. El ansioso vive en un tiempo que aún no existe, rehén de escenarios que solo su mente ha construido. Su cuerpo habita el presente, pero su atención, esa energía más valiosa que poseemos, está capturada por el mañana. Lo paradójico es que cuanto más intenta evitar el sufrimiento, más lo convoca. Cuanto más se protege, más se debilita. La ansiedad es, en su esencia, una ilusión de control, una mente que lucha contra sí misma, desgarrándose entre lo que fue y lo que podría ser. En el siglo XIX, un joven escritor danés llamado Søren Kierkegaard caminaba por las calles de Copenhague con paso errático. Vestía siempre de negro y mantenía la cabeza ligeramente inclinada, como si llevara sobre ella el peso de un pensamiento insoportable. Era un hombre que lo tenía todo para prosperar: inteligencia aguda, herencia suficiente, reconocimiento temprano. Sin embargo, algo invisible lo mantenía prisionero. Desde su infancia había sentido una tensión constante en el pecho, una sensación que lo mantenía en alerta incluso en los momentos más tranquilos. La describía como el vértigo de la libertad, ese momento en que el abismo se abre ante uno, no porque algo lo empuje, sino porque uno mismo contempla la posibilidad de saltar. Kierkegaard se comprometió con Regina Olsen, una joven que lo amaba con devoción. Pero a medida que el matrimonio se acercaba, el escritor sintió que algo dentro de él se desgarraba. Veía en el amor no un refugio, sino una trampa. Temía fallar, temía no ser suficiente, temía perder la independencia de su mente. Cada día inventaba excusas para posponer la boda. Una noche, incapaz de soportar la presión, rompió el compromiso con una carta. Le dijo que su destino era otro, que debía sacrificar la felicidad terrenal por una misión más alta. Pero tras esa decisión, su ansiedad no desapareció. Creció. Comenzó a recorrer las calles sin rumbo, escribiendo en sus cuadernos pensamientos febriles sobre la fe, la culpa y el miedo. La ansiedad, escribió, es el mareo de la libertad. A través de sus escritos, Kierkegaard transformó su sufrimiento en observación. Se dio cuenta de que la ansiedad no era un castigo divino, ni una simple debilidad, sino una consecuencia inevitable del ser humano consciente. Cuando el animal teme, teme a algo concreto: el depredador, la amenaza inmediata. Pero el hombre teme a lo posible, a lo que podría ser y todavía no es. Su imaginación, ese don que le permitió conquistar el mundo, también le condena a vivir perseguido por lo que inventa. Kierkegaard comprendió que la ansiedad no era la enfermedad, sino el síntoma del exceso de libertad. El precio de tener una mente capaz de mirar más allá del momento presente. El contexto en el que vivió amplificaba esa tensión. Europa despertaba al vértigo de la modernidad. Las viejas certezas religiosas se desmoronaban, y el individuo se veía obligado a sostenerse solo, sin Dios ni destino prefijado. En ese vacío, la mente buscaba nuevas formas de sentido, nuevas estructuras donde aferrarse, pero cuanto más intentaba comprender el mundo, más lo confundía. Kierkegaard, con su pluma temblorosa,
se convirtió en el espejo de una época que había perdido su ancla espiritual. Sus contemporáneos, envueltos en la seguridad de los sistemas filosóficos y las promesas del progreso, no comprendieron su tormento. Él, sin embargo, veía con claridad lo que muchos aún no sospechaban, que el hombre moderno, liberado de sus cadenas externas, empezaba a forjar las internas. En ese contexto, la ansiedad se convirtió en una epidemia invisible. Ya no era el miedo al castigo divino o a la ruina material, sino algo más sutil, la incertidumbre de no saber quién se es, de no poder sostener una identidad frente a un mundo que cambia. Kierkegaard fue el primer cronista de esa inquietud. Su angustia era existencial, no clínica. No era el temor a morir, sino el temor a no vivir con propósito. Detrás de cada pensamiento, detrás de cada duda, había una mente que se devoraba a sí misma intentando hallar un centro. Así, su historia ilustra el drama del hombre que piensa demasiado, del ser que no puede dejar de imaginar lo que podría ocurrir. Lo que en los animales es instinto, en nosotros se transforma en anticipación. Lo que en otros tiempos fue supervivencia, hoy se ha vuelto sufrimiento. La ansiedad es la herencia de la conciencia, el precio que pagamos por poder elegir. Kierkegaard no fue un enfermo. Fue un profeta que vio antes que nadie el destino emocional de la civilización moderna. En su soledad, comprendió una verdad que pocos se atreven a mirar de frente, que no hay cura definitiva para la ansiedad, porque nace del mismo poder que nos hace humanos. La capacidad de pensar, de imaginar, de desear. Y mientras ese poder exista, su sombra nos acompañará. La ansiedad no surge del mundo exterior, sino del teatro interno donde la mente libra una guerra contra sí misma. Su enemigo no es tangible, es la posibilidad. A diferencia del miedo, que tiene un objeto concreto, una amenaza que puede ser enfrentada o evitada. La ansiedad es un laberinto de pensamientos que no se disipan al cerrar los ojos. Es el reflejo de nuestra imaginación usada contra nosotros. En su núcleo hay una paradoja. Cuanto más tratamos de controlar lo que sentimos, más nos somete. La ansiedad crece de la misma atención que se le da, como una bestia que se alimenta del miedo a su propio rugido. Carl Jung advirtió que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. La ansiedad es justamente eso, la señal de un contenido inconsciente que exige ser escuchado. En el fondo, cada episodio de ansiedad es una tentativa fallida del alma por comunicarse. Es la voz de la parte reprimida de la psique, la sombra, que, negada demasiado tiempo, busca irrumpir con violencia. Pero el ansioso no escucha. Intenta silenciar, controlar, eliminar. Al hacerlo, refuerza el ciclo. Cuanto más reprime, más intensamente retorna lo reprimido. La mente se convierte entonces en su propia prisión, y el guardián, la voluntad de control, termina siendo más cruel que el carcelero original. La filosofía moderna ha querido racionalizar ese conflicto, reducirlo a una cuestión química o de comportamiento. Pero si uno observa con la mirada del estratega, la ansiedad revela su naturaleza más profunda. Es el signo de una mente hiperconsciente que ha perdido su centro. Daniel Kahneman habló de dos sistemas de pensamiento: el rápido, emocional, que reacciona, y el lento, racional, que observa. En el ansioso, el primero ha tomado el mando del navío. El sistema emocional no consulta, no evalúa, simplemente dispara alarmas. Una conversación banal se convierte en juicio. Una espera se siente como condena. Una posibilidad incierta se experimenta como catástrofe segura. El cuerpo obedece a esas órdenes invisibles. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan. Pero el origen no está en el cuerpo, está en la historia que la mente cuenta y repite. Nietzsche, que conoció de cerca la angustia física y mental, lo dijo con brutal claridad: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La ansiedad aparece cuando el porqué se disuelve, cuando la dirección interna se pierde
El individuo empieza a girar sin rumbo, atrapado en un torbellino de posibilidades. El futuro deja de ser un camino y se vuelve un enemigo. Cada decisión parece definitiva, cada error irreparable. La mente, incapaz de tolerar la incertidumbre, inventa escenarios que llenan el vacío. La ansiedad, por tanto, es la necesidad desesperada de certeza en un mundo que no la ofrece. Es la enfermedad de quienes piensan demasiado, pero no de manera estratégica. Reflexionan, pero no dirigen su reflexión. Prevén, pero no actúan. Sienten, pero no comprenden. Si el miedo es un ladrón que entra por la puerta, la ansiedad es el enemigo que dejamos habitar en casa. Convive con nosotros, nos observa, nos susurra advertencias en voz baja, y lo hace con tal constancia que confundimos su voz con la nuestra. Pero la verdad es que la ansiedad no nos pertenece, nos ocupa. La tarea del individuo que desea dominarla no es eliminarla, sino recuperar el mando. Aprender a separar la voz del pensamiento de la voz del temor. Ver la emoción sin dejar que dicte la estrategia. De ese reconocimiento nace una ley que gobierna a todos los seres conscientes. La ansiedad es la mente que se devora a sí misma en su intento de escapar de la incertidumbre. El ser humano, dotado de imaginación, crea su propio enemigo. La posibilidad de fallar, de ser juzgado, de no estar a la altura. Pero cuanto más intenta protegerse de esas posibilidades, más las invoca. El control absoluto es una ilusión. Lo único que podemos dominar es la forma en que respondemos. Por eso la ansiedad no es un defecto, es una fuerza mal dirigida. En su estado crudo, es energía pura, la energía de la anticipación, de la atención aguda. Y cuando se canaliza correctamente se convierte en instinto, en preparación, en lucidez. El error está en creer que debe suprimirse. La ansiedad no se destruye, se transforma. El que intenta eliminarla se debilita. El que aprende a observarla sin juicio se fortalece. Al igual que el guerrero que escucha los tambores del enemigo sin perder la calma, el individuo lúcido usa su ansiedad como información. Cada sobresalto revela un apego. Cada pensamiento recurrente muestra una herida no resuelta. Cada miedo proyecta un deseo oculto. Comprender esto exige disciplina mental, una vigilancia constante del propio diálogo interior. La ley de la ansiedad, entonces, es doble. En su cara oscura, paraliza y descompone. En su cara luminosa, alerta y enfoca. La diferencia está en el dominio. Quien no entiende su ansiedad reacciona. Quien la comprende, la dirige. Lo primero conduce a la autodestrucción. Lo segundo, a la maestría interior. El objetivo no es la calma perpetua, sino la claridad en medio del temblor. Aprender a caminar dentro de la tormenta sin convertirse en ella. Así como Péricles cultivaba su Atenea interior para sobreponerse al tumulto de las emociones colectivas, el hombre moderno debe aprender a cultivar su lucidez frente al caos de sus pensamientos. La ansiedad es la multitud que grita en su mente. La racionalidad, la voz que le recuerda el rumbo. El peligro no es sentirla, sino creerle, porque en el fondo, la ansiedad es una maestra disfrazada de enemigo. Y quien logra escuchar su enseñanza descubre una verdad que libera, que el miedo al futuro desaparece cuando uno aprende a habitar plenamente el presente. Hoy, la ansiedad ya no se manifiesta en templos ni en silenciosas habitaciones, se ha trasladado al resplandor frío de las pantallas. Vivimos en un mundo que nos exige estar en todas partes, atentos a todo, disponibles para todos. La información nos persigue, los mensajes no cesan, las comparaciones son incesantes. Las redes sociales han transformado la inseguridad en espectáculo y la calma en una rareza casi subversiva. Nos medimos con los demás en una competencia invisible donde nadie gana y todos se agotan. La ansiedad moderna no es un ataque súbito, sino un zumbido constante, un murmullo que acompaña cada decisión y cada pausa. Es la mente que ya no sabe descansar, que ha confundido la alerta con la vida misma.
Nunca antes el ser humano había tenido tanto poder sobre su entorno, y nunca había sentido menos control sobre sí mismo. Las notificaciones y los algoritmos son los nuevos dioses que reclaman nuestra atención y la fragmentan en 1000 pedazos. Esa fragmentación es la esencia del malestar moderno. Ya no pensamos, reaccionamos. La mente no se detiene a procesar la experiencia, la consume, la comenta, la exhibe. El resultado es una hiperconciencia de nosotros mismos, una autoobservación permanente que nos encierra en una prisión de juicio. En esa prisión, cada silencio es sospechoso, cada error una vergüenza pública. Lo que en otros siglos era introspección, hoy se llama ansiedad. La sociedad premia la aceleración, el rendimiento y la exposición. El descanso se interpreta como debilidad, el silencio como fracaso. Por eso, la ansiedad se ha convertido en el motor oculto de la civilización. Impulsa la productividad, alimenta el consumo, mantiene a las masas en movimiento. Pero en el individuo esa energía se vuelve corrosiva. No hay espacio para el error ni para la pausa, y la mente, privada de reposo, empieza a colapsar bajo su propio peso. El cuerpo, obediente, grita lo que la conciencia no se atreve a admitir. Temblores, insomnio, fatiga, palpitaciones. Señales de una guerra interna que nadie ve. El ansioso moderno se disfraza de eficiente. Aprende a sonreír mientras arde por dentro, a cumplir plazos mientras su mente calcula escenarios de desastre. Vive proyectado hacia el futuro, esperando el momento en que todo se desmorone. Y cuando nada ocurre, inventa su propio enemigo. Se preocupa por cosas que no han pasado porque necesita mantener viva la tensión. Es su forma de sentir que aún tiene control. En el fondo, teme algo más profundo que el fracaso. Teme el vacío. Los errores más comunes de quienes sufren ansiedad surgen precisamente de su intento de evitarla. Buscan refugio en la planificación excesiva, creyendo que si lo prevén todo, el caos no los alcanzará. Pero el futuro, como un adversario astuto, siempre se escapa de los cálculos. Otros se entregan a la perfección, creyendo que ser impecables los librará del juicio. No comprenden que el perfeccionismo es solo otra forma de miedo, un deseo de amor disfrazado de disciplina. Algunos evaden la incertidumbre refugiándose en rutinas rígidas o en distracciones perpetuas. No se dan cuenta de que la evitación es la semilla del miedo. Cada vez que uno huye, el enemigo se hace más fuerte. La mente ansiosa tiene un talento particular para el autoengaño. Se convence de que preocuparse es una forma de preparación, de que pensar sin descanso es una manera de resolver. Pero preocuparse no prepara, desgasta. Pensar no siempre resuelve, a menudo paraliza. Detrás de cada argumento racional hay una emoción que teme ser sentida. Y mientras no se reconozca esa emoción, el pensamiento seguirá girando en círculos, buscando respuestas donde solo hay ecos. El primer paso para romper el ciclo no es luchar contra la ansiedad, sino reconocer su existencia sin disfraz, nombrarla sin vergüenza, observarla sin identificarse. La estrategia más poderosa frente a la ansiedad no es el control, sino la claridad. El control busca imponer orden. La claridad observa el caos hasta comprenderlo. El ansioso se consume intentando que el mundo se ajuste a su mente, cuando el verdadero poder consiste en ajustar la mente al mundo. La serenidad no se alcanza eliminando el movimiento, sino dominando el ritmo. Quien aprende a observar su ansiedad sin miedo, comienza a ver su estructura. Percibe cómo surge, qué la alimenta, cuándo se disuelve. Ese conocimiento es una forma de poder. Para usar la ansiedad a su favor, el individuo debe convertirla en atención estratégica. En lugar de resistir la sensación, puede analizarla. ¿Qué mensaje trae? ¿Qué amenaza imagina? Cada latido acelerado, cada pensamiento repetido, es una pista. El miedo señala el punto exacto donde uno no confía en sí mismo. Si se usa correctamente, la ansiedad se transforma en brújula.
La misma energía que antes desgastaba se convierte en impulso, en foco, en lucidez. El secreto está en dirigirla. Como el arquero que tensa el arco no para temer el disparo, sino para afinar la puntería, el hombre lúcido convierte su tensión en precisión. El mundo moderno no recompensa la calma, pero el estratega sabe que sin ella no hay visión. La serenidad no es pasividad, es dominio. Es la distancia entre el estímulo y la respuesta. Mientras la mayoría reacciona, el que ha conquistado su ansiedad observa, espera, calcula. En esa espera, el ruido se desvanece y las prioridades se revelan. El individuo que alcanza este nivel no está libre de ansiedad, pero ha aprendido a transformarla en energía útil. Su mente ya no lo traiciona, le sirve. Y es entonces cuando ocurre la verdadera victoria, la que no se nota desde fuera, cuando la tormenta interior deja de ser un enemigo y se convierte en viento a favor.